Sucedió en Roswell, Nuevo México Central, la noche del 2 de julio de 1947. Un ovni, quizá dos, cayeron en la zona de Corona y en los llanos de San Agustín. Intervinieron secciones militares estadounidenses especializadas en la recuperación de restos y de posibles supervivientes. Pero, por ironías de la suerte, fueron civiles quienes descubrieron los cuerpos de pequeños humanoides tendidos junto a su máquina volante, inerte ya sobre nuestra Tierra. Considero bastante improbable que un grupo de civiles se encontrara por casualidad con todo esto. Sin duda, nada puede excluirse a priori, pero lo veo muy poco probable. En efecto, creo que en un episodio como este, dada la relativa proximidad al lugar de los hechos de ciertas estructuras militares, habrían sido estas las primeras en llegar. Y no sé si la idea de que los ovnis a menudo no son detectados puede servir para explicar dicha cuestión. Pienso que todo esto fue de alguna manera comprobado y retirado con anterioridad, lo cual querría decir que los militares llegaron allí, al lugar de los hechos, enseguida. Era verano. Poco a poco el mundo se estaba reponiendo de la guerra más terrible de la historia. Y puede decirse que por cuanto se refiere a Estados Unidos, las cosas estaban volviendo a la normalidad. Normalidad. Una palabra interesante. En junio de 1947, el empresario Kenneth Arnold pilotaba su avión en las proximidades de Mount Rainier, estado de Washington, cuando vio algo anormal. Más tarde, describió 9 objetos, un grupo de discos que cruzaban como flechas el cielo, platillos volantes. A los periódicos les gustó la expresión platillos volantes, y en poco tiempo, con cada artículo que se publicaba, con cada noticia sobre ovnis, aumentaba el número de personas que los avistaban, repetidas veces y cada vez con mayor frecuencia. Aquí en Nuevo México, entre junio y julio de 1947, las crónicas refirieron múltiples avistamientos de platillos volantes, unos auténticos y otros no. En ciertos casos, el fenómeno fue atribuido a causas naturales, como efectos de reflexión óptica, espejismos o inversiones térmicas. Pero ¿qué se podía decir de los casos inexplicables? Si esas luces eran realmente vehículos volantes, ¿a quiénes pertenecían? ¿Qué les había traído hasta aquí? Y por último, ¿por qué Nuevo México? Fue un suceso que conmocionó a todo el género humano. Desde la primera bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, nadie estaba ya seguro en la Tierra. He aquí por qué, cuando esas extrañas luces aparecieron en el cielo, las altas jerarquías militares norteamericanas sospecharon lógicamente de los rusos. Pero había quien pensaba de forma distinta. Como escribiera el poeta John Donne, ningún hombre es una isla, al menos en nuestro planeta. Pero supongamos que las ondas generadas por las explosiones atómicas hubiesen podido viajar hacia el espacio y que alguien lejos en el universo estuviera a la escucha. La primera bomba fue probada experimentalmente en Nuevo México, en Álamo Gordo, a unas 100 millas al sudoeste de Roswell. Era el 16 de julio de 1945, 2 años antes del primer informe oficial de avistamiento de un platillo volante. Después de la guerra, la investigación sobre armamento en materia de misiles continuó en Álamo Gordo y en una región próxima llamada White Sands. Parece el Sáhara, pero no lo es. Parece una extensión de arena, pero no lo es. Son dunas de yeso blanquecino, un engaño de la naturaleza. No muy lejos de aquí hay otro lugar que también engaña a primera vista. Es la instalación de misiles Top Secret de White Sands. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos trasladó a más de 100 científicos alemanes a Fort Bliss, junto a El Paso, Texas, a 2 horas de coche de aquí.
Les encargaron el diseño de cohetes. Su jefe era Wernher von Braun. El 16 de abril de 1946, los norteamericanos lanzaron su primera versión de un cohete alemán V2 precisamente desde las instalaciones de White Sands. Otros cohetes V2 fueron probados experimentalmente con éxito el 13 de junio, el 10 de octubre y el 17 de diciembre. Este último alcanzó una altitud de 116 millas. Mientras tanto, en Roswell, Nuevo México, la única fuerza de intervención nuclear del mundo estaba constantemente en estado de alerta. Era el Bomb Group 509 de la Fuerza Aérea Estadounidense, que disponía de un arsenal de 15 bombas atómicas. En este mapa se pueden observar 3 áreas dispuestas en triángulo. Abajo a la izquierda, la rampa lanzamisiles. Abajo a la derecha, el aeropuerto militar de Roswell, cuartel general del 509 y del arsenal nuclear. Arriba en el centro, el lugar del misterioso accidente que tuvo lugar el 2 de julio de 1947. ¿Y entonces qué cayó aquí? ¿Un avión de reconocimiento enemigo? ¿Un V2 experimental de los soviéticos? Pronto se demostró que estas hipótesis eran infundadas. La aviación y el Pentágono se apresuraron en trazar una historia de encubrimiento. Hoy tenemos la certeza de ello. La versión oficial de los hechos era falsa. En esta región tan vasta, en las alturas desérticas del Lincoln County, el cielo y la tierra forman una sola e inmensa extensión. Barrida por el viento, es un pastizal perfecto para el ganado, donde el tiempo pasa paciente e inmutable como los ojos de un anciano indio. Aquí vivía y trabajaba desde siempre un ganadero. Su nombre era Mac Brazel. La mañana del 3 de julio, Brazel encontró unos misteriosos restos esparcidos sobre una superficie de poco menos de un par de kilómetros de ancho. Estaban por doquier, asomaban entre la arena mojada y por los agujeros llenos de agua de lluvia. La noche anterior, una violenta tormenta había sacudido el desierto, y Mac Brazel recordaba haber oído un trueno más fuerte que los demás, demasiado fuerte para ser un trueno. Al observar los restos esparcidos por todas partes, Brazel se preguntaba, ¿habrá sido un trueno o ha sido una explosión? Había fragmentos de metal, mejor dicho, de láminas metálicas, y otro material ligero, como madera de balsa, y extrañas fibras o filamentos, y finas barras sobre las que aparecían grabados símbolos que le recordaban ciertas inscripciones sobre arcilla de los indios pieles rojas, los denominados dibujos petroglíficos. Más tarde, algunos testigos los describirían como muy similares a jeroglíficos egipcios. De cualquier forma, ese día Mac no pudo pasar con sus ovejas, por lo que de ahora en adelante llamaremos el campo de los restos para llegar a una fuente a más de 1 milla de distancia. Los animales evitaban el lugar rodeándolo. Brazel recogió algunos fragmentos y se los mostró a sus vecinos Floyd y Loretta Proctor. Nos descubrió aquella cosa. Nosotros le aconsejamos que fuera a Roswell y lo comunicara a las autoridades, ya que existía un premio para quien señalara el avistamiento de ovnis. Bueno, entonces los llamaban platillos volantes. Esa tarde, tras la visita a Loretta Proctor, Mac volvió al campo de los restos. Según su hijo Bill, Brazel recogió un fragmento bastante grande y lo colocó en esta caseta para el ganado, 3 millas al norte del lugar del accidente, todavía en buen estado después de 50 años. Fue así como empezaron a circular los primeros relatos sobre un ganadero que había encontrado un platillo volante y lo había guardado en una tenada. Mac tenía todavía trabajo que hacer. Durante 2 días, el 4 y el 5 de julio, se ocupó del rebaño. Luego, el 6, se levantó temprano por la mañana, lo dejó todo arreglado y se trasladó a Roswell. En primer lugar, Mac fue a la oficina del sheriff y las cosas tomaron otro cariz. El sheriff George Wilcox mandó a 2 de sus ayudantes al rancho y se puso en comunicación con la base aérea militar de Roswell. Como consecuencia de ello, el mayor Jesse Marcel, del bombardero 509, se presentó de inmediato ante el sheriff acompañado de un hombre de los servicios secretos vestido de paisano, identificado más tarde como agente Kevin. Tras escuchar a Brazel, Marcel informó al comandante del 509, el coronel William Blanchard. Este ordenó a Marcel y al agente especial que se trasladaran al rancho acompañados por Brazel. La carretera no es ahora mejor que entonces. Llegaron cuando ya había oscurecido. Entretanto, los 2 ayudantes habían regresado ya a Roswell con su versión de los hechos.
Dijeron que no habían podido localizar el campo con los restos, pero que en el pastizal habían encontrado una huella en círculo con la arena licuada y vitrificada. El mayor, el ganadero y el agente de los servicios secretos pasaron la noche en el refugio del pastizal. Durante la noche, el mayor Marcel volvió aquí al recinto del ganado y trajo consigo un contador Geiger para determinar el grado de radiactividad en el fragmento que Brazel había conservado. No era radiactivo. Al día siguiente, 7 de julio, introdujeron los restos en el Buick del mayor y en el Jeep del ejército. Al oscurecer, se dirigieron hacia Roswell. Don Schmidt dirige las unidades de investigación del Center for UFO Studies de Chicago. Kevin Randle es un agente del servicio de inteligencia y está en la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el grado de capitán. En septiembre de 1989, el Center for UFO Studies organizó los primeros trabajos de excavación donde considerábamos que había tenido lugar el accidente del OVNI. El equipo estaba formado por 10 investigadores, entre ellos 3 científicos, 2 expertos en arqueología y 2 técnicos del Laboratorio Nacional. Nos concentramos tanto en el campo de los restos como en las zonas limítrofes. Teníamos una remota esperanza que entre cavernas con una amplitud de incluso 300 metros, con un buen equipo arqueológico, se pudiera encontrar algo. Según Smith y Randle, desde el inicio, el coronel Blanchard y los hombres de su equipo estaban convencidos de que allí, en medio del desierto, se encontraba la tripulación del vehículo caído y alguno de sus miembros podía estar todavía vivo. La tarde del 8 de julio, Mac Brazel sobrevoló el área del accidente a bordo de un avión militar para colaborar en la búsqueda de supervivientes o de cadáveres. Anteriormente, Kevin Randle había reconstruido ya la ruta de ese vuelo. Esta vez se encontraba a bordo una cámara nuestra. El vuelo de reconocimiento del 8 de julio formaba parte de un esquema de investigación del Bomb Group 509 para encontrar otros posibles restos de la nave. En efecto, fragmentos de esta podían haber sido lanzados más allá del campo de los restos. Mac Brazel se encontraba a bordo del avión, conocía muy bien los puntos de referencia y en caso de localizar otras partes de la nave, Brazel podría dirigirlos rápidamente hacia el lugar del accidente. El objeto había rozado el campo de los restos del otro lado de ese promontorio y estaba ganando un poco de altura. Kevin no tiene dudas al respecto. La nave voló aún durante unos segundos después de la explosión. Recorrió unas 3 millas y luego cayó sobre la base del promontorio rocoso que puede verse enfocado. Este, según Kevin Randle, es el punto del impacto. Por ironías de la suerte, los primeros que llegaron a él fueron civiles. Las descripciones de un segundo punto de impacto fueron ofrecidas por 3 testigos distintos, un ingeniero civil, un arqueólogo y un militar. Todos ellos testigos oculares. Probablemente el lugar fuera localizado también durante el reconocimiento aéreo con Mac Brazel. Según los testimonios prácticamente idénticos, un objeto volante de forma circular se había estrellado en un aterrizaje forzoso. Junto al disco, tendido sobre el terreno, había varios cuerpos de pequeños humanoides, con una estatura de apenas 1 metro, muy delgados y con una cabeza muy grande para los estándares humanos. Esta es para Randle y Smith la versión más verosímil de lo sucedido la noche del 2 de julio de 1947. El ovni habría chocado contra el suelo en 3 puntos distintos: el campo de los restos, el círculo de arena vitrificada y este lugar, donde se considera que fueron hallados el disco y sus ocupantes. Sorprendida por una tormenta eléctrica, la nave sufre una avería. Pierde altura hasta rozar el suelo o incluso aterriza durante unos segundos. El calor intenso de la astronave vitrifica la arena. El objeto pasa por graves dificultades, pero consigue proseguir unas millas, dejando tras de sí el campo diseminado de restos, y es así como finalmente un viaje de años luz en el espacio termina en el desierto de Nuevo México. Para los miembros de la tripulación heridos y abandonados a su suerte, la muerte es inevitable. Ciertamente, en un primer momento, este suceso cogió por sorpresa la estructura militar, que no se hallaba preparada. No obstante, debía estar en condiciones de reaccionar en consecuencia. La maquinaria militar americana era muy precisa y estaba muy programada, en este caso al igual que en otros. Por consiguiente, es probable que hubiera intervención,
aunque quizás se filtrara algo entre las redes de todo esto. Así pues, las hipótesis son claramente dos. O realmente nos hallamos ante un episodio ocurrido con anterioridad y del que después Brazel se hallaría en la situación de descubrir una pequeña parte, aunque realmente llegara a sacarlo todo a la luz. O bien podríamos plantear la hipótesis de un suceso que fue en realidad totalmente gestionado por los militares americanos, en un primer momento sin ninguna comunicación con el exterior, pero que posteriormente tuvo un eco que podría explicar un poco todo. El 8 de julio, desde que fuera localizado el segundo punto de impacto, la secuencia de los acontecimientos fue rapidísima. En cuanto llegaron al lugar, los soldados descubrieron que un grupo de civiles se había adelantado a ellos, y en la base los teléfonos se volvieron locos. El mundo quedó asombrado ante un comunicado de prensa oficial que anunciaba que el Grupo 509 había recuperado un platillo volante. Walter Haut reside aún en Roswell desde la época de su jubilación de la Fuerza Aérea estadounidense. El teniente Haut era el responsable del servicio de información del 509. El texto del comunicado decía: los rumores relacionados con los platillos volantes se convirtieron en realidad ayer cuando la oficina de inteligencia del Bomb Group 509 tuvo la suerte de recuperar un platillo. Estoy convencido de que tanto yo como el coronel Blanchard fuimos engañados. La única razón posible es que quisieran ocultar la historia y mantener toda la información reservada. Martes 8 de julio. Por la mañana el mayor Marcel informó al comandante del Bomb Group 509, el coronel William Blanchard. El coronel ordenó al jefe de la policía militar que delimitara el campo de los restos y que colocara vigilantes para impedir el acceso a la zona de interés. Luego el coronel Blanchard informó al cuartel general de la Fuerza Aérea en Fort Worth. Y muy pronto el Pentágono envió a Roswell un avión con una sección especial desde Washington. Esa misma mañana, hacia las 11, el teniente Haut terminó el comunicado. Entregaría copias a los 2 diarios y a las 2 emisoras de radio de Roswell. Todos los órganos de información están en conexión por teletipo con agencias como la Associated Press y la Reuters sobre la UPI. En la actualidad, las noticias llegan al Roswell Daily Record por vía informática. Pero entonces, en 1947, un despacho de Roswell podía también llegar a todo el mundo en pocos minutos. Y es exactamente lo que sucedió. El 8 de julio a mediodía, todas las líneas telefónicas de Roswell estaban bloqueadas. En el 509, el propio coronel Blanchard no conseguía comunicar con el exterior. Era imposible. Hacia las 4 de la tarde, después de colaborar en la localización del segundo punto de impacto, Mac regresó a Roswell. Lo que siguió fue la típica maniobra de los militares. Mac Brazel consiguió escapar a su vigilancia, pero Walt Whitmore, titular de la emisora de radio KGFL de Roswell, lo había seguido. Oigamos a este respecto al socio de Whitmore, Jack Roberts. Sí, lo encontró y le aconsejé que fuera a su casa, en el lado opuesto de la ciudad. En definitiva, podría ofrecer más datos que considerábamos necesarios. En aquella época se dijo que lo habíamos secuestrado y aislado, pero creo que una definición más simpática de lo que sucedió es que le ofrecimos un lugar donde pasar la noche, lejos de un montón de gente que le habría hecho demasiadas preguntas. Mientras llegaban llamadas telefónicas de todo el mundo, desde Londres hasta Hong Kong, el Roswell Daily Record salió a la calle con un titular increíble en primera página. El periódico basó su historia en el comunicado de prensa del teniente Haut, pero hoy, más de 40 años después, sabemos que los medios de comunicación habrían sido mantenidos al margen de la verdad y posiblemente utilizados. Oficiales del ejército localizaron a Mac Brazel y lo arrestaron. Tuvo que sufrir horas de intensos interrogatorios y un minucioso examen médico. Luego, el 9 de julio, en la emisora de radio KGFL, Walt Whitmore recibió una llamada telefónica muy especial desde Washington. Le fue ordenado que no transmitiera la entrevista con Mac Brazel. Se nos aconsejó que si queríamos conservar nuestro empleo, no debíamos transmitir la entrevista porque, si lo hacíamos,
Tendríamos 24 horas para buscarnos otro trabajo. En ese momento, los militares registraron las redacciones de las emisoras de radio y de los periódicos de Roswell. Secuestraron todas las copias del comunicado de prensa y todo lo relacionado con el caso. Luego, el 9 de julio, Mac Brazel, con escolta armada, se presentó en la emisora de radio KGFL con una historia totalmente nueva que en nada se parecía a la anterior relatada a Walt Whitmore. En cuanto se localizó el segundo punto de impacto, los militares aceleraron sus actuaciones. Mac Brazel había proporcionado coordenadas importantes para las maniobras de las tropas tierra. Pero antes de que llegaran los militares, un ingeniero civil que estaba efectuando un reconocimiento del lugar se encontró por casualidad en el escenario de los hechos. Se llamaba Grady Barnett, descrito por todos como una persona con los pies sobre la tierra. El mejor amigo de Barnett era Bern Maltese. Fue él quien refirió el extraordinario relato de Barnett y la descripción de los cuerpos de los alienígenas. Me dijo, bien, voy a contarte algo que realmente no debería divulgar. Y me explicó cómo se encontró con ese objeto de forma circular, prácticamente partido por la mitad. Salió del furgón y se acercó. Y había 4 seres que yacían sobre el terreno. Tenían una altura comprendida entre 80 centímetros y 1 metro. Vestían monos plateados, muy ceñidos, que les cubrían por completo, menos la cabeza y las manos. El cráneo de esos seres tenía forma de pera y no presentaban cabello. Las manos quedaban bien a la vista. Barnett llegó unos minutos antes que un grupo de arqueólogos y luego aparecieron los del ejército que rodearon la zona. Empezaron a gritar a toda la gente presente, al señor Barnett y a los arqueólogos, a gritarles órdenes, que no debían dar a conocer el asunto a nadie y que debían borrar de su memoria para siempre lo que habían visto. Barnett puntualizó que se encontraba tan cerca de los cuerpos que estuvo a punto de tocarlos cuando llegó también el grupo de arqueólogos y de estudiantes. Si la historia es verdadera, se trataba de un conjunto de testigos muy cualificados, en condiciones de ofrecer pruebas concretas. En otras palabras, pruebas irrefutables. Pero veamos qué sucedió. Los militares actuaron con decisión. Cubrieron los cuerpos, reunieron a los arqueólogos, a los estudiantes y al ingeniero en un solo grupo y les hicieron darse la vuelta para que no pudieran seguir mirando. Era una cuestión de seguridad nacional. Si alguien hablaba, el gobierno lo sabría y procedería a localizarlos a todos uno por uno. Los soldados los escoltaron lejos del escenario en la oscuridad. Grady Barnett habló de los cadáveres a su jefe, pero este lo ridiculizó, tras lo cual Barnett se guardó para sí todos los detalles y solo los comentó con sus familiares y con su íntimo amigo Bern Maltese. Barnett murió en 1969. Los arqueólogos y los estudiantes desaparecieron de escena, conducidos quizá a una gran universidad en el noroeste. Durante años, nadie consiguió localizarlos. Finalmente, en 1975, una mujer enferma terminal de cáncer realizó una declaración a una enfermera del Hospital Municipal de San Petersburg, en Florida. Prestaba servicio en el departamento de enfermos terminales. Entre estos había una paciente. Un día me disponía a bañarla cuando empezó a mostrarse inusualmente nerviosa. Tenía miedo, como si algo la amenazara. Me pidió si podía correr la cortina para ver si había otro paciente en la cama junto a la suya. Y le dije que no había nadie. Su actitud me sorprendió porque normalmente era más tranquila. De hecho, a menudo se limitaba a repetir un nombre en particular. De repente empezó a decir que necesitaba contar esa historia a alguien. Dijo exactamente esto. Me lo he guardado durante tanto tiempo. Y contó que muchos años antes había realizado una excursión con un grupo de personas para recoger rocas. Dijo, en realidad no tendría que haber estado allí, pero allí estaba, y habría preferido no estar. El grupo llegó hasta una colina. Subieron a la cima y vieron un gran objeto brillante y decidieron acercarse para verlo mejor. Cuando llegaron al lugar, pudieron ver el objeto entero. Era circular y estaba posado sobre el terreno.
Y la señora me dijo, sobre el suelo había como unas mantas o algo así. Entonces, uno de los hombres de la expedición se les adelantó y retiró las mantas. Debajo había unas personas muy pequeñas. No podía creer lo que estaba viendo. Eran criaturas pequeñísimas. Dijo que tenían una cabeza desproporcionada y ojos enormes, y que estaban cubiertas por un material brillante. No recuerdo si me concretó el color. Me parece que dijo azul, pero no estoy segura. Pero afirmó que era muy resplandeciente. En ese momento la señora empezó a agitarse y me dijo, no se te ocurra decírselo a nadie. Y repitió con decisión, absolutamente a nadie. Miraba con los ojos muy abiertos a su alrededor por toda la habitación, como en crisis paranoica, y dijo, pueden encontrarte siempre. Yo le dije, ¿quién puede encontrarte siempre? Y ella, es el gobierno sabe cómo encontrarte. McBrazel fue visto en Roswell un par de días después, y los rumores se hicieron más insistentes. La gente pensaba que el Pentágono estaba perdiendo el control. Mientras tanto, el general Roger Ramey llevaba adelante su juego. Contrariamente a cuanto se podría pensar, todo formaba parte de una operación de contrainformación perfectamente orquestada. Ramey se hallaba al mando de la 8ª Fuerza Aérea destinada en Fort Worth, en Texas, cuartel general del que dependía el 509. Antes aún de que los hombres del 509 empezaran a recoger los restos y a buscar los cuerpos, el cuartel general estaba ya en línea directa con el Pentágono. La mañana del 8 de julio se organizó el vuelo con un equipo de fuerzas especiales desde Washington hacia el aeropuerto de Roswell. El general y el Pentágono estaban tratando de ocultarlo todo. Para construir una coartada convincente, el general Ramey ordenó al coronel Blanchard, comandante del 509, que enviara al agente especial mayor Marcel a Fort Worth. Marcel llevó a la residencia del general algunos fragmentos de los restos en una cajita que dejó sobre el escritorio del general. Ramey le pidió que lo acompañara a otro despacho para consultar juntos un mapa. Cuando volvieron al despacho de Ramey, la caja había desaparecido. En su lugar había un globo sonda bastante dañado. Fue entonces cuando Ramey convocó a los periodistas. Se ha tratado solo de un error, comenzó diciendo el general, por parte de Marcel y del Bomb Group 509. Y añadió, se trata de un nuevo tipo de globo. Así, a media tarde, el caso estaba cerrado. Pero, como sabemos, parte de los restos habían sido entregados al general esa misma mañana. Y entonces, ¿cómo es que, si se trataba solo de un globo meteorológico, no lo había dicho inmediatamente? Para desactivar la bomba y tranquilizar al Pentágono. El doctor Jesse Marcel tenía 11 años cuando su padre, el mayor Marcel, llegó una noche a casa con el coche cargado de extraños objetos. El doctor Marcel vive en Helena, Montana. El padre les despertó a él y a su madre hacia las 2 de la mañana y les enseñó lo que había encontrado. Nunca había visto nada parecido. Lo que más me asombró de esos materiales fue las incisiones sobre algunas partes de los restos. Eran como barras o radios sobre cuya estructura se hallaba grabada una especie de escritura. Pensé que parecían jeroglíficos, pero no lo eran realmente. Era como una forma de escritura con formas geométricas y símbolos, especialmente a lo largo de la superficie de cada barra. El color, o mejor dicho, la gradación de color, era violeta, parecía grabada en relieve en el metal. Para mí este es el elemento más peculiar de esos restos. Sé con certeza que no se trataba de un globo meteorológico o de un blanco de radar, como declaró la Fuerza Aérea. Porque aunque yo entonces era solo un niño, ya sabía distinguir un globo sonda de lo que tenía delante. En efecto, usaron el globo para ocultar la extraordinaria naturaleza de los restos. Y comprendí que detrás de todo eso había algo fuera de lo común. Mi conclusión fue que venía de otro mundo. En mayo de 1990, el doctor Marcel aceptó someterse a hipnosis. Don Schmidt y sus colegas querían indagar en la mente del doctor para tratar de dibujar los signos indescifrables presentes en esas barras que parecían radios estructurales. Un círculo. ¿Un círculo cómo? Superpuesto a un cuadrado. Sobreimpreso en un cuadrado.
sobreimpreso a un cuadrado. El cuadrado está dentro del círculo o fuera del círculo. Dentro. Aquí, en el campo de los restos, mientras el general daba a conocer su historia del globo meteorológico, grupos de técnicos trabajaban aún con maquinaria pesada. Imagínense, bloqueos de carreteras, armas automáticas y al menos 60 hombres en camiones, todo para recuperar un globo como este. Globos sonda que en varias ocasiones habían sido recuperados también por civiles. Eran lo bastante pequeños como para caber en el maletero de un coche, incluso el nuevo modelo al que hizo referencia el general. De hecho, McBrazel dijo que conocía esos globos porque algunos habían caído en su rancho. A pesar de las presiones de los militares, Mac siempre afirmaría que los restos esparcidos sobre ese trozo de tierra que las ovejas evitaban eran absolutamente diferentes a cuanto él conocía. Y obviamente los globos meteorológicos no tienen pasajeros, ni tan siquiera tan pequeños como los presumiblemente hallados en el segundo punto de impacto. Ahora bien, volviendo a lo que se decía en Roswell, si realmente se encontraron unos seres, ¿es verdad que uno de ellos estaba todavía vivo?